Bien, buenas noches, bienvenidos a Coyuntura 2018, en donde, pues, ¿qué será? Diseccionamos lo que está pasando en materia política en los últimos días. José. Muchos temas. Bienvenido, Muchas Horacio. gracias, muchas gracias. Y pues, y vaya que hay temas nacionales, internacionales y locales que analizar, ¿no? El tema de, bueno, este tema inminente de la famosa encuesta, ¿no? Para el aeropuerto. Dentro de lo internacional, pero que nos afecta, pues tenemos el tema de los migrantes. Y bueno, hay declaraciones hoy sobre el incremento de la violencia en Acapulco, ¿no? También Está también que será bueno platicar. lo que platicábamos de las calificadoras, Claro. cómo señalan a Pemex. Y hay una nota interesantísima ahí de una funcionaria del Congreso del Estado que me parece interesante comentarla, ¿no? Sí, sí, y por supuesto las propuestas para la Suprema Corte, ¿no? También es así también como es que, otro. ¿qué está es pasando otro ahí, tema, no? claro. No Así sabía yo es. que también se le daban plazas a ese nivel. Bueno, ahorita lo platicamos. Lo platicamos. Ahorita lo platicamos. ¿Qué te parece si empezamos con la encuesta? A mí o sea, si ya habían dicho que no iba a Acapulco, de pronto hoy informa César Núñez que sí va a haber encuesta en Acapulco, entonces, ¿qué está pasando? ¿Fue de última hora? ¿No está bien organizado? ¿Tú crees? O sea, ¿qué está pasando ahí? Pues yo creo que por principio de cuentas está muy desorganizado el tema, ¿no? Y hay dos áreas. El próximo gobierno federal ha hablado, López Obrador ha hablado, por ejemplo, de la consulta, ¿no? Que es lo que se va a hacer. Esa es la palabrita que han usado, consulta. Ajá, consulta. Pero No además, encuesta, tienes razón. hoy en la mañana, no, pero también tienes razón, porque hoy en la mañana escuché al vocero de López Obrador decir que también se podría hacer una encuesta. Es decir, podrían utilizar los dos mecanismos, pero fíjate cómo no se ponen de acuerdo. Y esto ya es el jueves. O sea, Empieza el jueves y termina el domingo. llevan meses planeándolo y no puede ser que a estas alturas todavía salgan así con puntadas de este tipo, ¿no? No, y además recordar que pidieron, ¿quién lo iba a financiar? Luego le pidieron dinero al Congreso donde hay mayoría de Morena y los congresistas, los diputados dijeron, no, aquí no. Los aquí ya senadores estamos también dijeron nada. como cuando vas a hacer la reta en el fútbol, ¿no? No, aquí ya estamos completos, Sí, ya sí. nadie más juega. Entonces, ya no se le movió nada por ahí. Sin embargo, sí veo una gran desorganización y veo un gran desorden en lo que debería ser algo muy ordenado, con una parte metodológica muy clara, muy transparente, cosa que no tiene absolutamente nada de transparente. Porque es el primer ejercicio ciudadano, podemos decirlo así, dentro de lo que va a hacer el gobierno de López Obrador. O sea, es como la primera prueba. Siempre hablo de consultas y de encuestas y sondeos y que en 3 años a ver si se va o no se va. Es el primer gran ejercicio de este tipo. Y bueno, que salgan con estas puntadas, ¿no? No ¿Qué empiezan está con el pie pasando, derecho, no? ¿eh? Definitivamente no empiezan con el pie derecho, porque además hay algunos mecanismos establecidos ya en las leyes mexicanas para hacer de ese tipo de consultas. Ok. Y además hay manera de evaluar mediante el uso de la credencial del elector que no se repitan los votos. Ok. Se puede hacer en una sola jornada. Así Hay es. un árbitro que lo califica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no hay un acuerdo social en cuanto al resultado? ¿A dónde lo vas a impugnar? ¿Quién lo va a evaluar? ¿Quién es la autoridad con ese temple, con ese tamaño como para decir, este es el resultado, es inobjetable y este fue a lo que llegamos? Así es. Mira, me parece que, no sé si el Financiero o el Economista publican hoy en la mañana una encuesta que ellos hicieron, donde alrededor del 63% de los encuestados, fue una Así encuesta es. telefónica, dice que está de acuerdo con que se continúen los trabajos del NACIM, es decir, del aeropuerto que se está construyendo en Texcoco, y el restante se va por la otra opción, la de Santa Lucía. De entrada, esa encuesta ya no corresponde a las intenciones que tiene López Obrador. Hoy escuché otra declaración en donde decía, hay mucha gente que no va a votar, Ajá. hay mucha gente que no le va a entrar a la consulta, que no le va a responder. Ya me están descalificando mi consulta. Es probable que los connacionales estén acostumbrados
a que el gobierno de manera vertical y autoritaria diga lo que se les van a hacer. Y en esta Claro. ocasión que estamos abriendo todo a la opinión pública, en esta ocasión no quieren participar. Si yo quisiera, fíjate bien lo que digo, si yo quisiera, abriríamos otra pista en Santa Lucía y asunto resuelto, se acabó. Pero es lo que te iba a comentar, o sea, así como se habla de que es su propuesta Santa Lucía, también se habla de que la idea de la consulta es que, por supuesto, gane el nuevo aeropuerto y se cure en salud, ¿no? Como decir, bueno, pues mi propuesta era Santa Lucía, pero pues si ustedes quieren el nuevo aeropuerto, pues adelante, ¿no? Fíjate que, ¿No crees que con una visión de Estado y con una visión a largo plazo, me parecería que eso sería lo más responsable y me parece que sería lo mejor para nuestro país. Sin embargo, también con eso estaríamos viendo una vez más que las propuestas que hizo López Obrador en campaña solamente eran para la campaña. Exacto. No eran propuestas responsables para ir cambiando al país, como lo dijo en alguna ocasión. Bueno, acabamos de ver la votación en el Senado, donde hay mayoría de Morena. Se propuso que se bajaran los impuestos a la gasolina y no quisieron. Así es, pero oyes, además, ¿no crees tú también que el que estén comenzando a fallar las propuestas que hizo en campaña sea ya una muestra de debilidad? O sea, y ahora sí que te voy a voltear la pregunta. ¿No será que a fuerzas tiene que ir Santa Lucía? Porque pues si no va a quedar mal, o sea, va a decir, oye, no tienes fuerza, no tienes poder de convocatoria, tú querías esto y el pueblo quiere lo contrario, ¿cómo es que ganaste? O sea, ¿no le perjudicaría mucho también? Fíjate que es un tipo muy hábil y tendría una salida perfecta. Soy un demócrata. De verdad, Ok. o sea, parece que estoy poniendo palabras en él, parece que lo estoy viendo. Soy un demócrata y aunque mi propuesta era Santa Lucía, el pueblo decidió por la otra y entonces va el aeropuerto de Texcoco porque así lo decidió el pueblo de México, ¿no? Oye, y algo más que precisamente escribe hoy la periodista Janet Leiva Reus del Financiero, que por supuesto es acapulqueña, comenta que nadie está analizando el jugoso negocio que es el nuevo aeropuerto. Porque, bueno, lo platicamos en el programa pasado. Todos los aeropuertos grandes, no en el programa, perdón, en un grupo de WhatsApp por ahí, todos los grandes aeropuertos del país son de propiedad del gobierno, ¿no? Financiados con recursos federales. Sí, es ASA, Hasta el de Aeropuertos Acapulco, ¿no? El chiquitito, ahí, financiado por ASA. Obviamente, todos los ingresos, todo lo que entra ahí, todos los permisos, va para allá. Pero imagínate que se lo den a la iniciativa privada, que también se ha hablado mucho de esa posibilidad. O sea, imagínate el negociazo, la lana que va a entrar por ahí. Y es algo que nadie está viendo, ¿no? O sea, prácticamente la consulta va entre muchísima lana como inversión, como negocio, lana que está perdiendo de vista el gobierno, el próximo gobierno federal, o pues Santa Lucía, ¿no? O sea, en donde Yo pues creo no hay que- mucho business ahí. Mira, recientemente circuló mucho por Facebook y por redes sociales un video que hace Enrique de la Madrid, el secretario de Turismo. Incluso lo tiene pautado en redes sociales, en Sí, Facebook, para sí. que se vea. Sí, sí, sí. Y también ha habido declaraciones, el día de hoy hubo declaraciones importantes de la secretaria de Sedatu, Rosario Robles, donde hablan de la importancia del nuevo aeropuerto y además de las ventajas económicas que esto tiene. Hijo, Es decir, Rosario es así como que no me ayudes, compadre. Sé que habla Enrique La Madrid, ¿no? Pero mira, Pero Rosario es así mencioné, como que, mencioné ay, a Rosario Robles, a pesar de los cuestionamientos que ha tenido, que conoce el tema del desarrollo territorial. así es. Y ella habla de que no solamente está en el plan para hacer el nuevo aeropuerto como tal, sino que hay toda una infraestructura adicional, incluyendo, por ejemplo, la ampliación de la red del metro hacia allá, un campus de la UNAM, un campus del IPN, desarrollos habitacionales, es decir, hay todo un desarrollo integral que está planeado junto con el aeropuerto. Además
de que están tratando de de mitigar el impacto ecológico, que desde luego sí va a haber un impacto ecológico al secar el agua artificial que está por ahí. Pero retomando el tema de Enrique Lamadrid, secretario de Turismo, en su discurso hablan de cómo es un gran negocio para el país, cómo es un gran negocio para México. ¿Por qué? Porque se entiende que todas esas ventajas y todos esos ingresos que tiene el aeropuerto van a ser para el país. Es decir, tenemos un retorno de la inversión muy rápida y muy alta. Me parece que sí sería un error que todo eso se privatizara. No veo yo cómo, porque esa decisión la tendría que tomar ya el nuevo gobierno, Claro. que está en contra de esas privatizaciones justamente, lo acaba de decir con respecto a Pemex. Así es. Y me parece que es una manera de retornar de manera rápida y efectiva la gran inversión que se está haciendo. Bien, pues vámonos ya al primer corte de coyuntura. Regresando vamos a abundar en este y otros temas. Recuerde que puede también integrarse a la conversación llamando a nuestro teléfono en el estudio 188-3762. Y recuerde que también deje sus comentarios en Facebook, ahí los vamos a estar leyendo al aire para pues que interactúe con nosotros. Vámonos al corte y regresamos. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. En Coamex tenemos una familia. ¿Qué más en qué parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos cotapuqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Ya estamos de regreso aquí en Coyuntura 2018. Pues cerrando este tema del aeropuerto al que hablábamos, Horacio, antes del corte, pues finalmente está en vilo. Yo voy porque la gente sí va a votar por el nuevo aeropuerto. A mí se me hace muy raro que no haya más encuestas, así como esta que mencionas del Economista. Se me hace raro que no hayan salido otras casas encuestadoras a opinar. No sé qué está pasando. No sé si van fíjate, pensando en que este ejercicio es de jueves a sábado, pues que agarre de pronto a la RAC y saque su encuesta el viernes, ¿no? Para intentar ahí equilibrar las cosas, o sea... Lo que pasa es muy que raro, pues, que no hayamos visto un ejercicio... La encuesta es una foto del momento y de un día para otro la gente puede cambiar de opinión. A mí me parece que las grandes encuestadoras están esperando los días finales, viernes o sábado, para porque pues aquí no hay ley. Sus encuestas. No, claro que no. No hay ley que Aquí, diga no puedes publicar nada, ¿no? Exacto. O sea, Es lo que te decía yo también como parte de la desorganización y desorden que se tiene. Una consulta de 4 días, ¿cómo garantizas que fulano de tal no va a votar 10 veces? Pues no lo sabes, ¿no? Así es. Entonces, pues es más bien a como quiera leerlo el lector. Pues sí.
Y si tenemos, si hemos hecho elecciones, organizado elecciones y votaciones en un día, también es extraño, ¿no? Que 4 días, como por qué, ¿no? Sí es extraño, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo confío en que la salida sea esa, que, Ok. que sea por el Nacim y que López Obrador diga, pues no se pudo lo que yo quería, pero el pueblo manda y como soy un gran demócrata, voy a hacer lo que el pueblo me ordena. Pues ojalá y haga lo que el pueblo le ordene, ¿no? Ojalá que aunque no, aunque quede bien, pero pues ojalá, digo, es la mejor opción. O sea, por donde le veas, es la mejor opción. Por donde le veas, por donde le veas. Hoy estuvo cerrado el aeropuerto 2-3 horas por un banco de niebla, imagínate. Entonces, Por niebla. ahí está la muestra, ¿no? De por sí, cuando hay buen clima, están saturados los vuelos. Los que deberían llegar a la 1, 2 de la mañana, que son los últimos, están llegando a 4 de la mañana. Entonces, Así es. Y bueno, en este tema de las grandes inversiones, pues esta semana, Fitch Ratings, que son empresas, es una gran empresa a nivel internacional que se dedica a plantear escenarios, proponer escenarios en temas de inversiones, de economía, y asigna calificaciones de acuerdo a esto a los gobiernos o a las empresas paraestatales, ¿no? Corrígeme si voy mal. es para todas las empresas. Él puede hacer evaluaciones para todas las empresas. Así es. Bueno, ahorita como que hubo una evaluación general, evaluó, así como paréntesis, evaluó al Estado de Guerrero y le asignó una buena calificación, pero no fue así con el tema de los escenarios en cuanto al tema López Obrador, ¿no? En donde los calificó con una perspectiva negativa y además les cuestionó esta posibilidad de echar para atrás las reformas estructurales, ¿no? O sea que Sí. es crítico, digamos, es un organismo completamente imparcial, entonces ya que lo ve así, pues sí preocupa, ¿no? Sí, los análisis que hace son 2 calificadoras. Una es Además, así Moody's, es. porque Moody's sobre todo hace unas calificaciones, digamos, para el asunto crediticio. Es como lo que hacen los bancos con nosotros. O sea, dependiendo de tu historial y dependiendo de cómo estés y lo que ganas y tus ahorros, en fin, se evalúan muchas cosas. Ellos dicen, pues tu calificación crediticia es tal y se evalúa con, me parece que hay 10 o 12, el rango es de 10 o 12 calificaciones. Y entonces México México sigue igual, como país no nos han tocado, pero concretamente a Pemex, sí, Fitch la pone en alerta amarilla. Y lo que dice, bueno, ahorita vamos para allá de lo que estuve ahí investigando. Dice Fitch que de ser una empresa estable la pasa a una empresa negativa. Sí. Y Moody's lo que dice es que la calidad crediticia de Pemex está en riesgo. Está en riesgo. Y lo que dicen es respecto a las declaraciones que ha tenido el próximo gobierno, que aún no entra en funciones. Entonces ellos están esperando que en cuanto entre el gobierno de López Obrador, el gobierno de Morena, va a tomar determinaciones tales que van a poner en riesgo la viabilidad de Pemex. De todas maneras, Pemex pues ha venido bajando mucho, ¿no? Y precisamente se trata de que se ha producido menos petróleo. Básicamente es pero eso. Además había una buena noticia, ¿no? Con estos nuevos yacimientos. Hace un par de semanas hubo así es. yo no sé si hubieran esperado ayer, ¿no? Para anunciarlo y ya les llega la calificación, pues un poquito mejor. Probablemente sí, o nos esperamos otros meses a ver qué pasa. Pero fíjate, es que es muchísima la diferencia. En el 2014 México tuvo una producción de 3.4 millones de barriles por día. Que fue la cifra récord. Ahorita, en el 2018, 14 años después, estamos en 1.8, es decir, prácticamente la mitad de la producción de petróleo. Así es, y nos pega a todos, porque recordarás que con estos excedentes se repartían a todos los estados, ¿no? Y todos los estados podrían hacer más obras y más cosas y más inversiones con este dinero que sobraba del petróleo, ¿no? Sí, a principios de año, o bueno, a finales de un año, cuando se empieza a hacer el presupuesto de egresos y de ingresos del año siguiente, estaban en aquellos tiempos el barril de petróleo en 70, 80 pesos.
y entonces había quien decía que iba a subir hasta 120 y efectivamente subía mucho. Sin embargo, el Congreso de la Cámara de Diputados lo establecía en rangos como de 60, 70 pesos, de tal manera que se esperaban ingresos menores de los que a fin del año se tenían, y es ahí donde estaban los excedentes petroleros. Sin embargo, ahora es al revés. Ahora que producimos mucho menos petróleo, se tasa más o menos en 60 pesos el precio del barril, pero nuestros amigos árabes han saturado el mercado y entonces el precio del petróleo se ha bajado. Entonces, en lugar de tener excedentes petroleros, nos falta dinero de lo que se ha presupuestado y eso ha incrementado la deuda y sobre todo eso ha hecho que haya una muy baja productividad en Pemex. Además, Pemex tiene pasivos enormes, es decir, debe mucho dinero. Y sobre todo, donde debe más dinero es en pensiones. Es una cantidad bárbara lo que debe Pemex en pensiones. Entonces, ¿por qué estamos a la baja? ¿Y qué tiene que ver el próximo gobierno con las calificaciones que hace Moody's o que hace Fitch? Bueno, ellos dicen que el próximo presidente López Obrador estaría dejando de vender petróleo hacia Estados Unidos y está queriendo invertir en una nueva refinería en Tabasco. Y la idea es, y las otras que tenemos en el centro y en el Golfo de México, es hacerlas más productivas. Es decir, él lo que quiere hacer es dejar el petróleo en nuestro país, dejar de venderlo al exterior y hacer gasolinas para nosotros. Nada más que ahí lo que no han visto es que la mayor cantidad que tiene de ingresos que tiene Pemex es en dólares. Es decir, son los dólares que llegan del extranjero al vender el petróleo. Si nosotros vendemos gasolina en México, no nos llegan dólares. No, para nada. Nos llegan pesos. Y la diferencia entre pesos y dólares es enorme. Son como 20 aprox. Es un dineral, imagínate. Entonces, si dejamos de vender petróleo al exterior, como lo dice López Obrador, y me parece que eso es algo que no ha visto la próxima secretaria de Economía, vamos a dejar de recibir algo así como el 2% del Producto Interno Bruto, que es una barbaridad de dinero. Nada más, ¿no? Es muchísimo. Si eso sucede, ¿sabes qué es lo que va a seguir después con las calificadoras? Que puede ser Standard & Poor's, que esa no le hemos tocado todavía, que puede ser Moody's, que puede ser Fitch, le van a bajar la calificación, ya no a Pemex, le van a bajar la calificación al país. Y entonces ya no vamos a ser sujetos de crédito y vamos a necesitar créditos porque ya no vamos a tener esa cantidad de dólares que llegan del extranjero por la venta de petróleo. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Le van a aumentar el IVA? ¿Le van a aumentar el ISR a nuestra población? Yo no sé qué va a pasar. Pues van a llegar más aviones a Texcoco seguramente, ¿no? Y va a incrementar el turismo. Pues ojalá que fuera ese equivaliera a un 0.02% del Producto Interno Bruto. Pero así es, o sea, es como tú lo dices, o sea, son propuestas populistas. Así es. La población en general está feliz con todo lo que está anunciando, pero no se está viendo a perspectiva, o sea, no hay una visión a largo plazo, no hay escenarios, parece que no hay estudios, ¿no? Acerca de lo que realmente puede suceder si se llevan a cabo, ¿no? Estas propuestas, ¿no? Que además es complicadísimo cuando dice que a los que no estudian ni trabajan, los famosísimos ninis, les va a dar una lana y que les va a aumentar el doble de pensión a las personas de tercera edad. ¿De dónde va a salir todo ese dinero? ¿De dónde va a salir el dinero para la infraestructura que necesitamos? No, y las empresas están encantadas con esa propuesta de que pues te pongan te pongan un empleado, pero que sea el gobierno federal el que lo esté pagando. Y pues no suena pagan sus impuestos, padrísimo, por supuesto. ¿no? Así es, pero es lo que tú dices, ¿de dónde van a salir esos sueldos? Las únicas dos formas de que el gobierno tenga más dinero, nada más hay dos. Una es o aumentar los impuestos y la otra es endeudarse. Exacto. Ya pasamos por las dos en los últimos 30 años. O sea, llegó un momento en que como país nos endeudamos tanto que tuvimos unos resultados pésimos y nos costó muchísimo trabajo lograr una estabilidad económica.
Y la otra es aumentar los impuestos a la población, así como estamos ahorita. Yo no creo que la sociedad aguante ni siquiera un medio punto que le aumenten el IVA o el ISR. Me parece que eso es algo muy complicado. No, y sería algo catastrófico para su campaña, ¿no? Pero bueno, bueno, sigue en campaña. Pero, oye, además también está este tema, ¿no? Este impuesto que se negaron esta disminución del impuesto a la gasolina que se negaron a aceptar ellos mismos en el Senado, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, ya están viendo los problemas en los que se están metiendo o bueno, pues se supone que iba por ahí a ser la línea que iban a seguir, ¿no? Hay una gran carga impositiva ahí algo. en Pemex y en las gasolinas y en otros productos, digamos en alcoholes, pues es tremendo, en tabaco, el tabaco es de lo que más paga impuestos, paga alrededor del 150% de impuestos. Eso está bien, ¿no? Finalmente el tabaco y el alcohol pues no son precisamente muy buenos para la salud, Okay. Aunque otros amigos digan lo contrario. Pero en el caso de la gasolina, ellos habían dicho que ya no iba a haber estos gasolinazos. Bueno, parece que ya le van a cambiar el nombre, ahora no se llaman gasolinazos, ahora se van a llamar ajustes del precio internacional de la gasolina, pero finalmente la mayor parte del costo que nosotros pagamos por la gasolina es por los impuestos que cobra el gobierno mexicano. Así es. Entonces sí había oportunidad de que el Senado bajara esos impuestos y que la sociedad y que la gente tuviera gasolinas y diésel y combustibles más baratos. No lo hizo así. Yo creo que fue un asunto en el cual iban a dejar de ganar dinero y volvemos a lo mismo. O sea, los impuestos están diseñados de tal manera que podamos tener un crecimiento 2-3% anual, que es lo que hemos tenido en los últimos 5 años, a pesar de que pensábamos que íbamos a tener el 4 o el 5. Eso sería lo ideal, pero para hacer eso necesitamos más inversión. No hay de dónde sacar más dinero. Y si están viendo, si ya se dieron cuenta que no hay de dónde sacar más dinero, imagínate cómo van a dejar de ganar dinero vía impuestos, bajándole a la gasolina, que es uno de los recursos más accesibles que tiene el propio gobierno mexicano. Pues ya nos dijeron que no, por el momento, y bueno, también es momento ya de irnos a un corte. Vámonos. Ya estamos a la mitad de Coyuntura 2018, hay más temas que platicar. Recuerde que estamos transmitiendo por Facebook de Sur TV y recuerde el número en estudio 188-3762. Vamos al corte y estamos de vuelta. Reconocer el sacrificio de nuestros héroes para otorgarnos libertad nos hace valorar el orgullo de ser guerrerenses. Nuestra dedicación, esfuerzo y amor profundo por nuestras raíces, tradiciones, diversidad cultural y la gran riqueza natural de nuestra tierra suriana son motivo para festejar el 169 aniversario de la creación del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Alina Reina consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Alerta. La tormenta tropical Vicente, localizada al sur del puerto de Acapulco, provocará lluvias fuertes en las regiones Costa Chica, Costa Grande, Acapulco, centro y parte alta de la sierra. Este fenómeno ocasiona también oleaje elevado en la franja costera. Te pedimos mantenerte informado de las condiciones climatológicas, evitar corrientes de agua, trasladarte al refugio temporal más cercano de ser necesario y en caso de alguna emergencia, marca al 911. Prevenir es vivir. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado.
Bien, pues ya estamos de regreso. Se ha platicado mucho sobre este tema de esta caravana de migrantes de Centroamérica. Se ha dicho mucho, también yo creo que se ha estado haciendo mucho. Realmente se habla de que en algunas ciudades, ciudades pequeñas, ¿no? El caso de Tuxtla Gutiérrez, donde amanecieron hoy, así es, y donde llega este gran número de personas, como que sí están muy rebasados, ¿no? Muy rebasados a nivel local por los servicios que se puedan prestar, ¿no? Ya se habla de niños deshidratados, de personas ya con algunos problemas graves. Entonces, podríamos decir que estas pequeñas ciudades están saturadas, pero viéndolo ya a nivel país, pues no representan nada, ¿no? En cuanto, incluso dicen que pues ahorita llegaron todos juntos, pero pues sí que es el tráfico normal que hay de Centroamérica hacia México, ¿no? Entonces, tú lo ves ahora es como un tema que está siendo exacerbado por los medios, exacerbado o sea, rebasado en cuanto a declaraciones. Finalmente el huracán Huila como que logró frenar un poco al gobierno mexicano, pero todavía hay declaraciones, hoy declaraciones de Estados Unidos en el sentido de que son grupos de izquierda de Centroamérica y que van a desestabilizar al gobierno y Trump va a mandar al ejército. O sea, ¿qué es realmente lo que está pasando en esta caravana? Hay grupos de izquierda, dicen que vienen los maras ahí. Sí, o sea, ¿qué hay con esto, no? Mira, yo, bueno, hay que revisar los datos, ¿no? Primero, este es un fenómeno que ha sucedido durante muchísimos años. Siempre, así es. No sé, 100 años o más, tal vez, probablemente después de la Revolución Mexicana, han estado viniendo centroamericanos todo el tiempo. Algunos pasan con visa y la mayoría pasan sin visa. ¿Cuántos reportajes? Bueno, hay películas acerca de La Bestia, ¿no? Sí, el tren que es un tren de carga, que a pesar de ser un tren de carga en el suroeste del país, se llena de centroamericanos, van colgados así como hormigas en el cuello del elefante, y van. Y hay asociaciones que tienen muchos años ayudando a esos migrantes. Así es. México tiene una tradición de ayuda a los migrantes de toda la vida, desde que yo me acuerdo de los gobiernos. Pero además de apertura, ¿no? A países en problemas. Acuérdate, pues los españoles que llegaron a la dictadura franquista, refugiados, ¿no? claro. Así es, o sea, eso habla, digo, esta gran bondad de México, ¿no? No hay otro. Bueno, tuvimos el problema hace unos años de los haitianos, ¿no? Que ahí siguen en Tijuana, o sea, no han podido llegar a Estados Unidos y ya se hicieron parte de la sociedad, ¿no? Allá de Baja California Norte. O sea, no es único, pues. No, y además el fenómeno de los migrantes es en todo el mundo. De África, del norte de África sobre todo, hacia España y hacia Europa, hacia la península ibérica, hay una migración importantísima de gente de África, incluso en las propias calles de Madrid y de las ciudades en España, encuentras a marroquíes, a egipcios, a africanos en general vendiendo en las calles, ¿no? Así como aquí ves vendiendo a las Marías en las calles, es igual allá. Es decir, el fenómeno es un fenómeno mundial y en Asia también se da. Ese es por un lado. Por otro lado, nunca habíamos tenido un grupo compacto de tanta gente. Es decir, la migración eran de 10, 5 familias, 15 familias, no pasaban de 100, digamos, ¿no? Grupos de 100. Ahorita tenemos grupos que algunos periodistas han hablado que pueden ser hasta 6,000. Así es. Los números conservadores dicen que 4 o 5,000 migrantes. Y no hay manera de saber cuántos son porque pasan de manera indocumentada. O sea, se brincan y eso es todo. Sin embargo, hay 650 solicitudes de asilo político. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 650 personas que se quieren quedar en México. O por lo menos eso es en apariencia. Okay. Y legalmente, pues está bien, legalmente, ¿no? Le están y es también algo por que todos se ha los hecho. cauces, claro. Es algo que también se ha hecho. Incluso hay muchísimos ejemplos, ¿no? De la violencia. Ahorita vamos a analizar un poco de por qué suceden este tipo de migraciones. Okay. Pero hay fenómenos
en donde por la propia violencia, sobre todo en Honduras, que es de donde más vienen estos migrantes, por una razón de escapar de su sociedad o de su pueblo o de un lugar donde están siendo violentadas, han pasado mujeres embarazadas a México. Y con esas condiciones, imagínate que México las deporte, pues ¿qué va a pasar? Pues en el mejor de los casos las van a matar. Hay condiciones mucho peores que la muerte. O sea, entonces, a ese tipo de circunstancias que México y la parte migratoria de nuestro país analiza caso por caso, sobre todo en el área de derechos humanos, que me parece que México también tiene una vanguardia prácticamente a nivel mundial. Así es. Hoy tuve la oportunidad de estar en una plática de derechos humanos que trajo a Acapulco la Secretaría de Gobernación y que coordina la Coordinación de Fortalecimiento Municipal, que se los dio a municipios. Tuvimos la oportunidad de estar ahí y aprendimos mucho. Okay. Entonces, esta parte de tradición de México en cuanto a derechos humanos, en cuanto a la protección de migrantes, ha hecho que una apertura, ¿no? Y cobijamos a personas de diferentes nacionalidades cuando traen problemas de esa naturaleza. Ahora, ¿por qué sucede la migración? La migración, hay muchas organizaciones que la estudian, la ONU principalmente, que es un organismo internacional muy serio, dice que la principal razón es la violencia. La segunda es la inseguridad, que tiene mucho que ver también con la violencia, y una tercera es la pobreza. En ese orden de prioridades se da el asunto de la migración. Y en los países de donde más recibimos migrantes es de Honduras. Honduras, prácticamente la mitad de la gente que viene de Sudamérica, de Centroamérica, son hondureños. La otra parte importante son salvadoreños, digamos una tercera parte, y luego ya vienen más abajo de Guatemala, incluso de Panamá, de Belice, que lo tenemos muy cerca, pero ya son porcentajes mucho menores. Y coincide, digamos, que la cantidad de gente que viene de estos países con el número de asesinatos que ellos tienen en su país. Por ejemplo, en Honduras, San Pedro Sula es una de las ciudades que tiene el mayor número de asesinatos en el año. Ellos tienen un índice de 43.6 asesinatos por cada 100,000 habitantes, que es altísimo. El Salvador tiene 36.8, Guatemala tiene el 26 y México tiene el 25. México no está bien, eso ya lo sabemos. Claro. Pero los otros países están mucho peor. Sí, así es. Pero digo, y es muchísimo peor en cuanto a que son países de menor extensión geográfica, ¿no? Claro, o sea, y además el fenómeno de la violencia en México, a pesar de que está en todo el país, hay lugares en donde está muy focalizado. Digamos, en este último año han crecido tremendamente Quintana Roo, Colima, Baja California Sur. Guanajuato, es increíble cómo en estos últimos 2 años creció la violencia en Guanajuato de una manera desmedida. Así es. No es tampoco justificación, pero en Guerrero cuando menos hemos mantenido la misma tasa en los últimos 2 años, cosa que no ha sucedido en otros estados de la República. Entonces, estos fenómenos hacen que la gente se venga a México, trate de llegar a Estados Unidos, traten de pasar. La ruta que ellos traen es Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas y la frontera norte. ¿Cuál es la ruta de la bestia? No me la sé, fíjate. Pero sí recorre gran parte de estos estados, ¿eh? O sea, yo creo que sí, hasta donde sé, llega hasta Veracruz nada más. Ok, y ya de ahí pues ya estás más allá de la mitad del camino, ¿no? Sí, más o menos. Si vas a Nuevo Laredo, por ejemplo, que es la frontera más grande que tiene México con Estados Unidos, pues está ya relativamente cerca, ya libraste más de la mitad. Sí, claro. Ahora hay muchas asociaciones de ayuda humanitaria. Y lo que tú decías que se vieron rebasadas en las ciudades donde han estado ahorita, pues porque son ciudades muy pequeñas. Claro. Son ciudades muy pequeñas. Digamos que nosotros que estamos en Acapulco, pues vivimos en una ciudad mediana, pero Tapachula es muy pequeña y la otra ciudad donde acaban de llegar, pues también son pequeñas, ¿no? Yo insisto que el asunto está muy mediatizado, mucho de ello por las declaraciones. Finalmente, digo, por desgracia, lo tenemos que decir así, este huracán, que todavía va a seguir siendo tema de conversación los siguientes días,
le ha quitado mucho peso a la caravana de los migrantes, ¿no? Pero finalmente sí es algo que que puede perjudicar, ¿eh? Y si no se atiende, pues quién sabe qué va a pasar, ¿no? Digo, ya la Ciudad de México ya está preparando, no sé cuándo estén llegando, si sea mañana o pasado que llegan a la Ciudad de México, pero de ahí, bueno, faltaría un buen tramo para llegar a la frontera con Estados Unidos. Entonces, también es un tema que se va a acabar este huracán, yo creo que viene otro huracán, se acaba y la caravana va a seguir todavía en su camino, ¿no? Ahora también llama mucho la atención la declaración que hace López Obrador. López Obrador dice, bienvenidos a México y hay trabajo para todos. Además, ¿no? Yo tendría muy cuidadoso con eso porque la verdad de las cosas es que no hemos tenido capacidad de darle buenos empleos y empleos bien remunerados a los connacionales. O sea, él mismo está diciendo que le va a dar dinero a los ninis, los que no estudian ni trabajan. Entonces, en esa misma condición va a meter a los migrantes. Si hace eso, no vamos a tener 3, 4 mil, 5 mil que tenemos ahorita, vamos a tener 1 millón, ¿eh? Oye, ¿y a dónde los vamos a meter? Extrapolando lo que no es extrapolar, sino es algo mucho menor, es como cuando llegan a la alcaldía de Acapulco los nuevos gobiernos y creen que ahora sí ya la hicieron, ¿no? Y se dan cuenta que no hay nada, o sea, yo siento que López Obrador está en esa perspectiva, ¿no? Y su gabinete también, en el sentido de que creen que hay para echar para arriba en el gobierno federal y cuando lleguen se van a dar cuenta de que la situación no es así, ¿no? No es tan fácil. Hay muchas cosas que no son asunto de voluntad. Puedes tener las mejores intenciones. Exacto, así es. Y querer cambiar el mundo de un plumazo, pero no se puede. Sí, no se puede, hay cosas que no son posibles. Una de las limitantes es el tiempo, que ese no tiene vuelta de hoja, y otra de las limitantes es el dinero. O sea, si no hay dinero suficiente, si no hay tiempo suficiente, hay muchas cosas que no se van a poder hacer, aunque tengas la mejor de las voluntades, aunque tengas el Congreso a favor, aunque tengas la sociedad a favor. Y de eso me parece que se están dando cuenta ahorita. Y hay muchas cosas de las que propusieron que no van a poder hacerse. Pues interesante, pues vamos a ver qué pasa. Es momento ya de irnos ya al último corte, aquí en Coyuntura 2018. Pues vamos a regresar, ¿no? Ya hablando pues, lo que está pasando en Acapulco, ¿no? Y dentro de ese tema estable que decías de la inseguridad, pues estamos estamos como que en un piquito ahí, ¿no? Que está prolongando mucho. Entonces vamos al corte y regresamos con más información. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros. En Sur TV sí se ve. En Coamex tenemos una familia. ¿Quién hace sentir parte de un equipo? Cada vez somos más los que nos sumamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e Infonavit. En Coamex somos más que una empresa de seguridad. Somos acapulqueños. Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes ser críticos. Es cosa de jóvenes ser dinámicos. Es cosa de jóvenes estar actualizados. Es cosa de jóvenes ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Vive tu televisión. Bien, ya estamos de regreso y pues el postre, lo mejor de la comida siempre al final, ¿no? Así es. Y estamos hablando de esta cerecita. No, yo no creo que sea la cereza. Yo creo que vamos a seguir descubriendo cosas muy extrañas en el Congreso, ¿no? Bueno, hoy hubo
ya una Juanita, ¿no? Dicen por ahí. Oye, sí, ¿alguien más que pidió licencia? Así es, una licencia más. Y bueno, asume una mujer del Partido Verde, que bueno, ahí no fue Juanita, pero bueno, por lo menos sí se cumple con la cuota de género. Habrá que investigar más al respecto. Exacto, hay que O sea, investigar de dónde salieron, ¿no? cuál es la relación que tienen por ahí, en fin. ¿Y por qué pidió licencia, no? ¿Se va centrando? Hilda Mendoza, creo que es el nombre de la diputada que pide licencia. O sea, ¿por qué pide licencia? Va centrando cuál es la lógica, ¿no? Pero bueno, y dentro de esta joyeta que descubre Proceso y que han replicado diversos medios, pues es el caso de la encargada de las finanzas, ¿no? Ahí en el Congreso de Guerrero. Sí, llama la atención de que no hay un director de finanzas. O sea, está el espacio, pero está vacío. Pero sin embargo está una subdirectora de finanzas, que a fin de cuentas es quien toma todas las decisiones y quien se le hace válida la firma para todo lo que tiene que ver con los asuntos de los dineros en el Congreso del Estado, que no son pocos dineros además. Pero la nota de Proceso, que se dio a conocer el día de hoy y que después retomaron otros medios, es que esta señora está inhabilitada porque se le encontraron desvío de recursos cuando ella trabajó como secretaria de Finanzas del gobierno estatal de Michoacán, con el gobernador Leonel Godoy del 2011 al 2014. Ella fue secretaria de Finanzas. Hace 4 años. Sí, tiene poco tiempo. Reciente, sí. Pero además, antes de eso, Leonel Godoy había sido secretario, me parece que secretario de Salud en el gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y ella también trabajó en el área de finanzas con Leonel Godoy desde aquel tiempo. ¿Y ahí cómo está? No encontré nada ahí. Al respecto. No encontré nada ahí y no quiero pensar mal, pero como ha sido gobierno del PRD y luego otra vez del PRD y luego, bueno, recientemente ahorita en Morena, pues no había mucho que buscarle, ¿no? Porque pues si eran de los mismos, ¿para qué le buscamos? Suponemos que está ahorita en Morena a raíz de este salto, ¿no? Que dan pues todos los perredistas, ¿no? Y ya debe haber sido uno de estos. Ahora, lo interesante saltos, es que estos cargos administrativos dentro del Congreso del Estado los decide el presidente de la Junta de Coordinación Política. Claro. Esa es una de sus atribuciones y es Pablo Almícar Sandoval. Entonces, esta señora cometió un fraude comprobado en el gobierno de Michoacán, de tal manera que la inhabilitaron 6 años. A partir del 2014, terminaría en el 2020. Pero además hay otras 8 sanciones. O sea, una de ellas es por 3 años, otra es por 2 años, otra más por 2 años, y son sanciones por que se le comprobó que utilizó de manera equivocada, errónea o fraudulenta su condición de secretaria de Finanzas. Y la más escandalosa es esta, en donde ella da en comodato un predio del gobierno del Estado, se lo da a un particular por 20 años. Y este particular hace un estacionamiento y lo explota como estacionamiento, porque además está muy cerca del centro de Morelia, donde es dificilísimo estacionarse, por cierto, y entonces hacen un gran negocio. Pero lo que llama la atención es que primero ella no tenía la facultad de hacer este tipo de comodatos, menos por 20 años, y la otra es que no hubo un solo peso de ingreso al gobierno del estado de Michoacán por ese concepto. Claro. Entonces, eso fue una gran irregularidad administrativa, pero además se le levantaron 14 procedimientos administrativos. O sea, no fue un error que ella haya cometido, sino fue una serie de tropelías, como muchas otras que seguramente tiene por ahí, y ahí están esas inhabilitaciones. Tal vez todo eso explique cómo es que normalmente los secretarios de finanzas son personajes políticos muy importantes, ¿no? Por todo el peso que ejercen dentro de un gobierno. Pero tal vez toda esta serie de irregularidades explica por qué se viene a esconder a una subsecretaría de finanzas en un congreso de otro estado, ¿no? En donde pasaría prácticamente desapercibida. Pues ni siquiera como secretaria, ¿no? Así es, que no le hagan olas, que no le busquen. O sea, así es, o sea, muy escondida por allá. Habría que ver, sería lo más lógico, ¿no? Finalmente esconder algo, tratar de ocultar algo, y pues quien dé la cara es esta persona a cargo de esta secretaría o dirección de finanzas en el Congreso, que podría ser cualquier persona, ¿no? Finalmente nadie está peleándose las
las subsecretarías, o sea, te peleas los puestos. Las secretarías. Los puestos así altos, es. ¿no? Y sí, sería interesante saber cómo es que llega ahí. Obviamente lo mencionas tú, Pablo Amílcar, pero entonces, ¿cómo están los manejos? ¿Cómo están los negocios? ¿Cómo estuvo las negociaciones, no? Y habría que ver quién más está ahí dentro del Congreso, ¿eh? No sabemos quién se la puso, no sabemos quién tenga relación con el exgobernador Leonel Godoy, que también recordarás que un hermano de él fue diputado federal, y lo tuvieron que esconder, el PRD lo defendió a capa y espada y luego terminó en la cárcel. En fin, hay historias ahí completas que habría que escudriñarle más y saber por qué o de dónde esta señora Mireya Guzmán Rosas es la subsecretaria de Finanzas del Congreso de Guerrero, siendo ella michoacana y además con antecedentes negros, y según la inhabilitación debería estar todavía hasta el 2030 probablemente sin el ejercicio en la administración pública. Hijos, yo creo que ya se le acabó el 20, ¿no? Hoy en la sesión del Congreso no hubo nada al respecto. Yo creo que va a haber declaraciones los van a entrevistar a los diputados, al menos a Pablo Amílcar, para saber qué está pasando ahí, ¿no? Y seguramente en la sesión del jueves pues habrá más noticias al respecto, ¿no? Porque sí es grave, ¿no? Gravísimo. Pero otra cosa que es grave también es el tema de la inseguridad en Acapulco, ¿no? Estos ataques constantes que ya no son en la zona conurbada, en las colonias, bueno, en la Progreso, que ya había pasado a ser una colonia muy peligrosa, son en el Zócalo de Acapulco, ¿no? Sí, es increíble lo que, o sea, llevamos 2 ataques lo que está sucediendo. sucediendo. O sea, sí. Sí, es muy complicado. Me parece que tiene que ver con 2 cosas. Primero, el asunto de haber desarmado a las policías antes de la llegada del nuevo gobierno. En sí, el arranque de este gobierno municipal, en donde estas 2 condiciones generan, pues digamos que de manera natural, no deseada, por supuesto, pugnas entre los grupos criminales, y me parece que este es el resultado de esas pugnas de grupos criminales, que algunos de ellos están queriendo controlar, digamos, la plaza, ¿no? Esto ya lo había advertido precisamente el gobernador Astudillo en declaraciones. Señaló que definitivamente son 2 grupos rivales peleándose esta plaza, que no podríamos hablar de la plaza de todo Acapulco, porque ya sabemos cómo hay una especie la zona de conurbada es otra cárteles cosa, por otro ¿no? lado, así es. Entonces prácticamente sería una pelea por el Zócalo, ¿no? Pero también pues, llama mucho la atención lo que dice el gobernador en cuanto a, bueno, yo voy a respetar a quien proponga la alcaldesa para secretario de Seguridad, pero también se entiende que el gobernador está diciendo, pues el municipio tiene que actuar, tiene que hacer algo. Al parecer ya hubo una reunión con la alcaldesa, pero finalmente es ella quien va a tener que tomar la decisión. Ya será ella también, Adela Román, quien se acerque tal vez con la secretaria Merín o la Defensa Nacional para que envíen a alguien, como se ha hecho en anteriores ocasiones, ¿no? Creo que los últimos secretarios siempre han sido generales o almirantes o comandantes, con ese historial buscando precisamente a alguien completamente desconectado de la corporación, ¿no? Sí, y creo que ella va a hacer lo correcto. Yo creo que la presidenta municipal va a hacer lo correcto. Creo que está también siendo muy precavida. Yo creo que no ha tomado una decisión todavía, precisamente porque va entrando, como que no todavía agarra los hilos de todo lo que está pasando. El gobernador tiene que ser respetuoso. El gobernador no puede ni siquiera sugerir o mandarle a alguien. Sí, claro. Eso le corresponde totalmente a la presidenta municipal. Caso contrario, nos podemos meter en problemas políticos, y justamente el gobernador es muy respetuoso de eso, incluso con gente de su propio equipo, con gente de su propio partido, no se mete en ese tipo de cosas, deja que cada quien haga su trabajo como debe hacerlo, y menos lo va a hacer con un municipio. Sabemos que hay muchas necesidades apremiantes en el municipio de Acapulco. El gobernador lo que ha hecho es invertirle a Acapulco. Hay obras que se siguen haciendo, pero en el tema de seguridad y en el tema de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento solamente le compete a la presidenta municipal. Creo que va a tomar una buena decisión si se acerca al Ejército o a la Marina. Sí, hay temas, como tú decías,
en donde el gobierno del Estado sí se puede meter, ¿no? Pero sí hay otras áreas en donde pues ya tienen que gobernar, ¿no? Y pues así está, pues vámonos ya, se nos acaba el tiempo, yo creo que el jueves platicaremos de la hija de Olga Sánchez Cordero, ¿no? De las aspirantes a magistrados. Así es, a quien le quiere heredar la plaza a su mamá al parecer, ¿no? Y bueno, de otros temas que van a estar ahí pendientes, entre este cambio en el Congreso también esta renuncia, ¿no? Por el momento, pues los dejamos ya con Abel Salgado y las noticias. Pues muchas gracias por acompañarnos en este panel. Nos vemos el jueves. Como jueves siempre. a las 7 de la noche. Gracias por seguir esa transmisión. Gracias.